Vicente es uno de los aragoneses por el mundo que más años lleva fuera de la tierra, concretamente medio siglo. Ya está jubilado y nos va a acompañar a saborear lo mejor de la capital de Canadá. A ver, este de aquí tiene que ser Vicente. Hola, Pati, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Pues la respuesta es pasando un poco de frío, ¿eh? Es que hace mucho frío hoy, sí. Tú ya estás habituado, me parece a mí, a este invierno. ¿Cuántos años llevas a ver aquí en Ottawa? Pues llevo aquí, va a hacer este año 50 años. Pero Vicente, que eres de los aragoneses por el mundo con más solera que hemos conocido. Quizá, al menos de mi pueblo, sí, porque soy el único. ¿De dónde eres, por cierto? Ariño, Teruel. Tuvo que ser un gran salto. ¿Qué te trajo aquí? Es un gran salto. Estaba estudiando yo en el seminario con los padres blancos y fue con ellos que vine para estudiar teología aquí. Y Vicente, estoy viendo que estamos en un lugar con mucha vida. Pues es el centro histórico de Ottawa y hay muchos restaurantes, bares. Excuse me, can I ask you a question? Mira, Vicente, veo aquí este post que parece una torrija esto. Es una cola de castor. Ajá. This is the sugar cinnamon. And It's but nice. there's too much sugar on the top. We just dusted all the extra sugar Oh off. my goodness, it is not very suitable for diabetes. No, enjoy your visit. Aragoneses por el mundo. Thank you. Os va a llevar a una pastelería que es la más importante y la más grande de aquí de Ottawa y que os va a gustar. Os voy a presentar a Esteban, que es el gerente de la pastelería Moulin de Provence. Bueno, que ya nos ha dicho que estamos en la mejor pastelería de Ottawa. Así es, de Ottawa y la más grande. Sin duda, el reclamo turístico número uno es esta galleta que nos tienes que explicar por qué va acompañada de tantas fotos del presidente Obama. Obama vino en 2009 en Ottawa por una visita oficial. Al momento de llegar al aeropuerto se recordó que quería comprar una galleta para su hija. Entonces volvieron al mercado y entraron aquí para comprar la galleta. Entonces siempre se quedó la Obama Cookie por eso. ¿Cuántas galletas de estas podéis vender? Sí, 15 y 20. 15.000, Vicente. En un mes. Madre del amor. ¿Podríamos ver cómo hacéis alguna? Es muy sencillo. Es una pasta sencilla que se queda secada. Entonces se puede pintar una base. Y esta base, cuando está seca otra vez, se puede terminar con la decoración. Que no te he preguntado, ¿tú por qué hablas tan bien español? Yo nací en Francia, pero yo crecí en España. Ajá. Andalucía. Y después de haber visto cómo se elabora, llega el momento de probarla, ¿no? Vale. ¿Cuánto cuesta una galleta? 25. ¿Y cómo sabe, Vicente? Buenísima, la mejor. ¿Tú cuántos años tienes, Vicente? Tengo 69 para cumplir 70 en agosto de este año. Jubilado aquí. Jubilado a tiempo completo. ¿Y a qué te dedicaste todos estos Pues años? aparte de un par de años que estuve enseñando italiano en la universidad, el resto siempre he trabajado para compañías de constructor. ¿Podemos ver algo que hiciste en la ciudad? Pues justo aquí detrás tenéis un edificio, fue construido en el 1890 y la compañía con la que yo trabajaba hicimos la restauración. ¿Se invierte mucho en infraestructura? Últimamente, en los últimos 10 años, ha habido cantidad de proyectos de infraestructura. Y aquí en Ottawa específicamente, el proyecto más grande de la historia de Ottawa es la construcción de un tranvía, igual que el de Zaragoza. ¿Ah, sí? Exactamente igual. Aquí, de hecho, podemos ver, Vicente, una de esas estaciones de tranvía. Sí, de las subterráneas, porque aquí por centro de la ciudad va subterráneo. Bueno, y Vicente, por aquí vemos también una escena, unos periodistas. Sí. What's going on here? Like, They're changing the license plate. Lía es una reportera de CTV aquí en Ottawa y la conozco porque vino a mi casa el año pasado, que celebraba una tía de mi esposa 100 años, que nació el día, el mes y a la misma hora que terminó la Primera Guerra Mundial. and how is being, being journalist and cameraman, because we are suffering the super cold. You think this is cold? Yeah. It doesn't have 8 years or It's nothing. Minus 30? It's cold That's cold. because your hands, you can't wear gloves. Outside for 5 minutes, in the car, warm up. Super nice to meeting you here, mate. Thank you. Thank you. Good to see you. Bye. Take care with the cold line spring. Está esta zona llena de museos, ¿no? Estamos delante del museo que se llama la Galería Nacional de Canadá. Es uno de los muchos museos que hay en Ottawa. A pesar de tener una población muy pequeña que no tiene todavía ni siquiera el 1 millón de habitantes,
tiene como 6 o 7 museos. So you're here taking a picture. Oh, yeah. Where are you from? Hong Kong. Hong Kong, China. I like Canada as a whole, you know, multicultural. Everybody People get it. respect each other. ¿Estás de I acuerdo? agree 100%, especially 100%. for immigrants, it's the best country in the world. Enjoy Canada. Yeah, enjoy Canada. you. Thank you, thank you. Anaconestes Bonagundo. Okay. La iglesia esta es la iglesia de Notre Dame y que a mí me trae muy buenos recuerdos porque yo cuando vine a Canadá en el 1969 estaba estudiando con los padres blancos, entonces decidí cruzar el charco y venirme a este lindo país donde estuve estudiando un año de teología. Pero a ver, Vicente, ¿tú ibas para cura aquí? Sí, cura y misionero de África, que solo Madre trabajaban mía. en África, sí. ¿Y qué pasó ahí en tu vida? A ver, Pasó que me lo pensé un poco en serio y pedí permiso para tener un año sabático, entonces cambié de idea, pero ya me quedé aquí en Canadá, trabajando a tiempo parcial en restaurantes y bares para poder pagar la matrícula. No me arrepiento en absoluto en haber decidido quedarme, he creado una familia canadiense, tengo mi esposa, 2 hijas y 2 nietas y he estado viviendo en Ottawa, en Montreal, en Calgary y en Toronto. bueno, Vicente, ¿esto qué es? ¿Un poco el Paseo Independencia de Ottawa? El Paseo Independencia es un paseo peatonal que se llama la calle Sparks, tiene tiendas particulares y aquí precisamente hay uno que vende tipos de Anda, mira, aquí hay nativos, ¿no? artesanales nativos de los inuits, de los esquimales. Vamos a ver qué, Sí, qué cómo tienen. no. Nice to meet you, Reza. Welcome to Canada. In Canada, there are a lot of ancient tribes, right? Podemos empezar aquí. These sculptures are typical of Nunavut, which is the northern part of Canada. Y donde viven los inuits. The Inuit usually do not use leather for their clothing, they use fur. Oye, esto me tenía que haber comprado yo para venir bien preparada aquí, Fantástico, Vicente? ¿eh? It is very good for Canadian winters. They are $84. What did you buy here? You can. It's rabbit fur. Actually, I'm native as well, Very so nice. I just came in to pick up a few crafts. How is, being a native in Canada? Integrating is still being a bit of a problem. Los indígenas, hay mucha variedad de una provincia en otra porque los territorios son tan grandes, entonces cada uno intenta conservar sus propias tradiciones. Ella en la provincia donde vive de Terranova, Newfoundland, es la tribu de los Mi'kmaq, pero que hay muchas, y la diversidad a veces no se ven unos con otros, incluso con el gobierno federal, y que están intentando, por eso hacen conferencias y cosas para establecer una relación más correcta. ¿Dónde nos has traído? Estamos llegando a un sitio que es el barrio chino de aquí de Ottawa. Mira los dragones y todo, aquí en Sí, la sí. puerta de Chinatown. No les falta nada, se siente como si estuvieran en su país. Y como veis hay muchos restaurantes, muchos comercios chinos. La comunidad china es bastante numerosa en Canadá porque al final del siglo XIX, cuando Canadá decidió construir la red de ferrocarril desde este a oeste de Canadá, que son más de 5.000 kilómetros, vinieron muchos chinos y se establecieron ya aquí después para ayudar a la construcción del país. Bueno, Vicente, veo por aquí arte urbano y a nuestra izquierda una cola muy larga. ¿Aquí qué pasa? Sí, resulta que el año pasado el gobierno federal legalizó la marihuana, el cannabis. Se hizo un referéndum y la gente aprobó, sí. Acaban de abrir 3 tiendas aquí en Ottawa y una de ellas es esta que veis ahí. You are queuing here? But tell me the truth, to buy marijuana? It's a good thing. It should be legalized instead of having to go to online to buy it. In Canada, everyone's pretty open about it. We let you queue in there. Thank you, man. ¿Dónde nos has traído? Este barrio se llama Beacon Hill North. Esta es mi casa. Pero madre Vicente, ¿y cómo entráis a la puerta? ¿Cuánto puede haber aquí de nieve? Pues aquí poco, pero ahí hay como medio metro. Nosotros tenemos una compañía que nos la limpia cuando hay más de 2 pulgadas de nieve. Y veo varios coches, ¿eso significa que tienes invitados? A lo mejor hay una sorpresa, veremos a ver. ¡Buenas! ¿Qué tal estáis? Os presento a mi señora. ¿Podemos pasar? Sí, entrar. Pasar. María, ¿de dónde eres?
Yo soy nacida aquí, pero de padres italianos, así que la sangre y el temperamento también lo tengo italiano. Cabeza dura, los aragoneses yo creo que la ganan. Bueno, aquí veo yo mucho Aragón en el ambiente, ¿eh? Sí. Pues mira, aquí tenéis unos amigos que una que viene de Aragón. ¡Hola! De Zaragoza. ¿Qué tal? Y Juan, su esposo. Conocerte. Ana María. ¿De dónde sois? Yo soy de Zaragoza. ¿Y tú, Juan? De Barcelona. Y Vicente nos decía que lleva a hacer los 50 años. ¿Vosotros cuántos años lleváis? Yo vine en el 75, o sea que tengo 43 años. Madre mía. Ya más años que en Zaragoza. Veo detrás de Vicente que hay por ahí cositas aragonesas. Los cabezudos, y luego la cinta fue precisamente Ana Mari en uno de sus viajes que me la trajo bendecida. ¿Qué medallón llevas, Ana Mari? La pilarica. Hombre. Como mañana no puede faltar. Bueno, yo veo aquí esta mesa, yo creo que os hemos cogido así en la hora del café. ¿O qué? Estamos casi dispuestos a tomar un café. Tenemos los polvorones que todavía nos han quedado de Navidad. ¿Cómo es un poco así la vida jubilada? Yo estaba acostumbrado a trabajar 10 y 12 horas diarias, y desde que me he jubilado completamente el año pasado, me encuentro que estoy haciendo cosas que nunca había tenido tiempo de hacer antes. ¿Cómo es aquí el sistema de jubilación? Porque Canadá tiene buena fama, pero también tiene fama de pagar impuestos. Se pagan los impuestos, suelen ser muy altos. Lo que es muy caro aquí en Canadá son la contribución. $3.400. Eso es la mitad. Luego tenemos otra factura en junio, que serían casi $7.000. Esto va para financiar los servicios municipales. Hay veces que una nevada grande aquí en Ottawa le puede costar $2 millones al ayuntamiento. Wow. Solo una nevada. Luego te quedará una buena pensión. A no ser que hayas contribuido tú a planes de jubilación privados, que eso casi todos los canadienses también lo tienen, son unos 1.000 euros. Estoy lejos de mi tierra. No, que me emociono, que no. Está bien. Con lo bien que le está saliendo. Y me emociono, me echo a llorar, y cuando oigo las jotas me echo a llorar. Pero eso es bueno, eso es que eres mañica por derecho y por revés, de los dos lados. Donde ha nacido uno, eso lo lleva uno en el corazón y nunca se olvida. Bueno, pues por Ariño te veremos, os veremos, familia. Pásalo muy bien y que vaya muy bien. Muy bien, adiós, saludos a todos de Zaragoza. Adiós.